Bien, lo que vamos a ver hoy es la juntura PN. Yo no sé si ustedes han tenido algo de física, física electrónica. Vamos a ver justamente cómo está hecho un componente electrónico. El diodo es el primer componente electrónico que ustedes están viendo en la carrera. Cómo están fabricados por dentro, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos visto modelos de comportamiento del diodo, hemos visto la ecuación de Shockley, hemos visto cómo aproximar la ecuación de Shockley, pero no hemos visto por dentro cómo está construido un diodo y qué es lo que permite que ese material tenga ese comportamiento tan extraño, ¿no? Esa curva exponencial con la corriente, la corriente exponencial con la tensión. En general, la mayoría de los elementos electrónicos, los componentes electrónicos, están fabricados sobre un substrato, un material semiconductor, como por ejemplo el silicio. También hay semiconductores como el germanio, pero el silicio es el más común, el más utilizado en general. Es barato como una pila de arena. Y permite hacer cosas muy interesantes. Ahí a la izquierda tienen un cristal de silicio en formato crudo y abajo tienen los discos pulidos de silicio que se utilizan para hacer los circuitos integrados que ustedes conocen, como por ejemplo los micros Intel, los micros AMD. La mayoría de los microprocesadores y la mayoría de los circuitos integrados en general están hechos sobre estructuras de silicio. ¿Y qué es lo que tiene el silicio de interesante? En su última capa de valencia, si ustedes lo buscan en la tabla periódica, lo que van a ver es que el silicio tiene 4 electrones. Y lo que busca es tener 8 electrones en esa última capa de valencia. Entonces le resulta muy sencillo compartir electrones con otros átomos vecinos y formar una estructura como la que se muestra en la figura. Acá tienen dibujado, por ejemplo, esto que está acá sería un átomo de silicio con su núcleo, con sus protones y neutrones y con sus 4 electrones en la última capa de valencia. Y acá a la izquierda a la derecha tienen otro átomo a la izquierda, arriba, abajo. Y ven que compartiendo un electrón con cada uno de sus vecinos, el silicio puede formar una estructura que es muy robusta y es difícil que se desarme. Estos enlaces covalentes son bastante fuertes. Y por eso se arman estos cristales de silicio. Bien, ¿y qué es lo interesante del silicio? Bueno, el silicio, a diferencia de materiales conductores, como el cobre, la plata, no tienen una gran cantidad de electrones libres de moverse, ¿sí? En general, estos electrones que están en la estructura cristalina están sujetos por una fuerza atómica que es muy fuerte. Sin embargo, algunos electrones, por agitación térmica, ¿sí?, toman una energía cinética suficiente como para salir de ese enlace covalente. Cuando se rompe un enlace covalente se genera lo que se denomina un par electrón hueco. Este hueco y este electrón se atraen mutuamente y ahí, en general, el hueco lo que va a hacer es, si hay un electrón cerca, atraerlo para que se forme ese enlace covalente. El electrón, ustedes saben que tiene una carga negativa, y acá, en este átomo de silicio en el que ha quedado el hueco, ha quedado desbalanceado, ha quedado una carga positiva, ¿no? O sea, la cantidad de protones que hay en el núcleo es mayor que la cantidad de electrones que andan dando vuelta alrededor de ese núcleo. Entonces, este hueco podemos pensarlo como una carga positiva. Parece que voy a escribir acá. Y este electrón tiene
una carga negativa. Ahora, si nosotros aplicamos un campo eléctrico sobre una estructura de silicio, una estructura cristalina de silicio, ¿qué es lo esperable? ¿Qué es lo que debería empezar a suceder? Ustedes saben que si ustedes tienen un campo eléctrico en alguna dirección, por eso lo escribo como un vector, este campo eléctrico, vamos a poner que es esta flechita dada por este vector, sobre una carga, por ejemplo, sobre una carga Q, va a ejercer una fuerza que es proporcional a la magnitud de la carga a la carga, no solo a la magnitud, sino al signo también, y proporcional al campo eléctrico. Es decir, que si nosotros aplicamos un campo eléctrico al silicio, los electrones libres van a sentir una fuerza que los va a hacer empezar a desplazarse en dirección contraria al campo eléctrico. Ahora, también podemos pensar que los huecos son partículas cargadas positivamente y que también se van a desplazar en el otro sentido. Esas dos partículas desplazándose en sentidos contrarios, con carga distinta, lo que van a generar es una corriente eléctrica. Ya vamos a ver un poco más en detalle qué es todo esto. Lo que dice acá la filmina, que es por ahí lo más difícil de interpretar, o sea, es fácil entender que un electrón libre, vamos a ponerle menos Q, le vamos a poner, sienta, por ejemplo, si el campo eléctrico está en esta dirección, sienta una fuerza que lo desplace en esta dirección y genere una corriente, por lo tanto, en la dirección contraria. Lo que no es tan fácil de interpretar es que un hueco que tiene una carga positiva también es libre de moverse de alguna forma en la dirección del campo eléctrico. O sea, va a sentir una fuerza que lo va a hacer desplazar en la misma dirección. Y por lo tanto contribuye a la corriente de la misma forma que contribuye un electrón moviéndose. Y veamos cómo es que se mueve un hueco, ¿no? Que es medio raro de interpretar. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un instante que tenemos, que tenemos una estructura cristalina de silicio en donde algunos electrones, por ejemplo, se han liberado, ¿no? y son libres de moverse dentro de la estructura. Y también tenemos, bueno, acá tenemos solamente un electrón libre y un hueco que también, según lo que dice Leonard Nimoy, es libre de moverse dentro de la estructura. Si suponemos que tenemos un campo eléctrico en la dirección de las flechas celestes, ¿qué va a pasar con el electrón? El electrón lo que va a sentir es una fuerza en esta dirección. Y el hueco va a sentir una fuerza en esta dirección. En realidad, el hueco en sí mismo no es libre de moverse. Pero, a ver si quizás lo dibujo con otro color. Recuerden que un hueco atrae las cargas eléctricas negativas de los electrones de manera muy fuerte. Entonces lo que va a suceder es que a lo mejor este electrón que está acá, que siente la misma fuerza que sentía el electrón libre, salte de acá a acá, y lo que va a hacer es dejarme un hueco
en la estructura cristalina, en el tiempo T2. El electrón se movió de este punto a este punto en ese instante de tiempo. Entonces realmente lo que va sucediendo es que los electrones libres se desplazan a lo largo de la estructura y los electrones apareados van saltando hacia los huecos que quedan libres, dejando huecos atrás. Entonces, acá lo que ha sucedido es que en el instante T3 tenemos un hueco que quedó libre porque el electrón saltó de acá a acá. ¿Bien? Y después va a pasar lo mismo con este electrón, ¿sí? O sea, lo que decíamos antes, que los huecos se mueven, bueno, en realidad no se mueven los huecos, se mueven los electrones apareados. Pero por una cuestión de nomenclatura, nosotros hablamos de que los portadores de carga que son libres de moverse son electrones libres, y para diferenciar que los electrones apareados se mueven de una forma muy distinta a los electrones libres, se mueven a una velocidad mucho más lenta porque tienen que ir rompiendo estos enlaces covalentes, pero en definitiva se mueven, es que decimos que lo que se mueven son los huecos y se mueven en el sentido contrario. Entonces, en resumen, lo que vamos a decir es que los portadores libres de moverse, portadores de carga libres de moverse en una estructura de silicio son electrones libres y huecos. Espero que eso se entienda. Entonces, lo que decíamos antes, si yo tengo una carga positiva que se mueve de derecha a izquierda, eso genera una corriente eléctrica de derecha a izquierda. Y un electrón que se mueve de izquierda a derecha también genera corriente de derecha a izquierda. O sea, los dos contribuyen a la corriente en la misma dirección. Y lo que tenemos que pensar es eso, en que los huecos se comportan, ¿sí? Se comportan, no es que sean realmente, pero se comportan como una partícula cargada positivamente. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna otra forma de que exista corriente si no hay campo eléctrico aplicado sobre la estructura, sobre una estructura en general que tenga electrones o cargas libres de moverse? Y la respuesta es que no necesariamente. Puede haber corriente sin campo eléctrico. Y la razón, que bueno, quizás es algo con lo que no nos encontramos frecuentemente en la naturaleza, pero se puede de alguna manera hacer, es que ustedes saben que si tienen, por ejemplo, no sé, átomos de un gas en un recipiente, esos átomos van a estar distribuidos lo más aleatoriamente posible, ¿no? Si de repente nosotros juntáramos todos los átomos en una esquinita del recipiente y soltáramos, liberáramos que los átomos se puedan mover, por agitación térmica, esos se empezarían a chocar y empezarían a distribuirse uniformemente en el volumen. Más o menos como lo que tenemos, como el dibujo que tenemos acá. Ahora imagínense que esas partículas, además de tener masa y por lo tanto que se distribuyen uniformemente por una cuestión de entropía, también tienen carga eléctrica. Es decir, si nosotros, por ejemplo, juntamos todas las partículas cargadas, por ejemplo electrones, en una punta del recipiente y los liberamos a que se puedan mover, lo que va a pasar en definitiva en el tiempo es que se van a terminar distribuyendo aleatoriamente. Entonces, si las partículas se mueven, las partículas cargadas se mueven de manera neta de izquierda a derecha, lo que termina ocurriendo es corriente eléctrica, ¿sí? Sin necesidad de existir un campo eléctrico que las mueva. Esta corriente es distinta a la corriente que
que hablábamos recién se tiene un nombre distinto, porque justamente el efecto es que la genera es otro, y esta la llamamos corriente de difusión. A la corriente por campo eléctrico la llamamos corriente de arrastre, o en inglés se suele llamar corriente de drift. Entonces, para resumir, la corriente de arrastre ocurre porque los electrones tienen una carga eléctrica. La fuente de energía que hace que esos electrones se muevan es un campo eléctrico externo al cristal. La corriente de difusión, por otro lado, ocurre porque los electrones tienen masa y tienen posibilidad de tomar energía térmica, y esa energía térmica es suministrada por una fuente de calor que hace que el cristal esté a una temperatura determinada. Entonces las dos son corrientes, pero son producidas por efectos diferentes. Bien. Ahora vamos a hablar del silicio dopado. Hasta ahora venimos hablando del silicio intrínseco o silicio en su estado natural. Y el silicio así, en estado natural, no es tan interesante. No se pueden hacer cosas muy interesantes con silicio puro. Pero si de alguna manera uno puede introducir impurezas en la estructura cristalina, empiezan a suceder cosas interesantes. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos introducir muy cada tanto, un átomo de fósforo en la estructura no se va a desequilibrar tanto, no se va a romper, pero genera una especie de problema, o problema si lo vemos desde el punto de vista de la estructura, pero genera algo muy interesante, que es que el fósforo tiene 5 electrones en su última capa de valencia. Entonces, cada átomo de fósforo va a compartir 4 de sus 5 electrones con otros átomos de silicio, y va a quedar un electrón libre, o sea, un electrón que requiere muy poca energía para empezar a moverse. O sea, de alguna manera, cuando ponemos átomos de fósforo en una estructura cristalina de silicio, lo que estamos haciendo es generar portadores libres y darle de alguna manera una conductividad un poco más grande al cristal. Esto es lo que se denomina silicio tipo N, porque tiene cargas negativas, cargas libres negativas, que se pueden mover libremente en la estructura. También podríamos dopar al silicio con un átomo de boro, que tiene la particularidad de que tiene 3 electrones en su última capa de valencia. ¿Bien? Entonces comparte con sus vecinos, con 3 de sus vecinos, los electrones para formar los enlaces covalentes de los otros átomos de silicio, pero le queda ahí un hueco, o sea, un lugar para recibir un electrón más. O sea, le queda un hueco electrónico en la estructura de silicio. Ese hueco, como habíamos dicho, también es libre de moverse, es decir, fácilmente va a aceptar un electrón. Por ejemplo, a lo mejor puede saltar este electrón de acá a acá, y el hueco va a quedar acá, y después pasa de acá a acá. ¿Bien? O sea, se puede ir moviendo fácilmente en la estructura. Bien, este tipo de silicio se llama silicio tipo P. Y por eso ya van viendo que hablamos de la juntura PN. O sea, es material P y material N. El silicio tipo P tiene lo que se denomina portadores con carga positiva, o portadores mayoritarios. Vamos a ver por qué. Bien. Una cosa que me olvidé de decir es que si bien en el silicio tipo N abundan los electrones libres, también se van a generar por agitación térmica pares de electrón hueco. O sea que en un material tipo N va a haber mayoritariamente electrones libres, pero también va a haber huecos disponibles
por efectos de la agitación térmica. Entonces a los electrones libres les llamamos portadores mayoritarios y a los huecos en material N les llamamos portadores minoritarios. O sea, la concentración de electrones libres en relación a la cantidad de huecos va a ser distinta, va a haber mucho más cantidad de electrones libres que huecos. En el material tipo P, en el silicio tipo P, pasa lo opuesto. Los portadores mayoritarios son los huecos, pero también por agitación térmica se van a generar pares electrón-hueco, y va a haber electrones libres de moverse por la estructura de un material P. A esto le llamamos portadores minoritarios. Entonces, en un material N tenemos los portadores mayoritarios son los electrones y los minoritarios son los huecos, y en el P pasa lo complementario, ¿sí? Uno es complemento del otro. Sin embargo, no sé si ustedes se lo preguntaron o no, por más que nosotros agreguemos estos átomos, estas impurezas, el silicio sigue siendo eléctricamente neutro, porque la carga eléctrica de los 5 electrones que tiene el fósforo está compensada por los 5 protones que tiene el núcleo. O sea, mientras los electrones libres estén en la estructura cristalina, la carga eléctrica va a ser neutra, o sea, la densidad de carga va a ser neutra. Lo mismo pasa en el boro, ¿sí? O sea, hay un faltante de electrones covalente, pero la cantidad de protones en el núcleo va a ser igual a la cantidad de electrones que tiene en su órbita. Entonces, bueno, yo acá dije 3, pero tiene muchos más protones. Pero la cantidad de protones balancea la cantidad de electrones. Y lo mismo pasa con el boro. La cantidad de protones balancea la cantidad de electrones. O sea que son eléctricamente neutros. Lo que no es neutra es la densidad de partículas, ¿sí? O sea, hay mucho más cantidad de portadores mayoritarios que de portadores minoritarios. Y eso nos va a ir dando el pie para entender que pueden ocurrir corrientes de difusión, porque la concentración de partículas no es homogénea cuando hagamos una conexión mágica. Ahora sí, fíjense, si por alguna razón en un silicio tipo N nosotros podemos sacar todos los portadores mayoritarios, es decir, en este caso todos los electrones, lo que sucede es que el silicio tipo N queda cargado positivamente, ¿sí? O sea, descubrimos lo que sería un ion positivo. Recuerden que acá teníamos un electrón, ¿no?, al cual lo hemos llevado a otro lado. Entonces la cantidad de protones acá en este átomo va a ser mayor que la cantidad de electrones que tiene en su alrededor. Entonces aparece un ion. Un ion es un átomo al que le falta o le sobra un electrón, en este caso le falta un electrón, y por eso decimos que se descubre un ion positivo en la estructura. O sea, queda la estructura cargada positivamente. Lo opuesto pasa en el silicio tipo N, en el silicio tipo P, perdón. Si por alguna razón los huecos se han ido, es decir, vino un electrón a tomar el hueco ese que estaba ahí dando vueltas y no aparece otro hueco, fíjense que aparece un ion negativo, es decir, hay átomos a los que les sobra un electrón. Entonces el material tipo N, si nosotros le sacamos, balanceamos la densidad de partículas, o sea, hacemos que los huecos se vayan, este queda cargado de forma negativa. Y lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando se juntan un material P y un material N. Y ahí
suceden cosas muy interesantes. De hecho, un diodo no es otra cosa que la unión entre un material P y un material N. Por eso le llamamos diodo de juntura. En esta unión de materiales aparece el diodo. Entonces recuerden que si tenemos en el ánodo vamos a tener material P y en el cátodo vamos a tener material tipo N. Recuerden ahora que en el material tipo P hay mayor concentración de huecos y en el material tipo N hay mayor concentración de electrones. O sea, hay distinta densidad de partículas. Entonces, ¿qué va a suceder cuando los juntemos? Lo que va a ocurrir es una difusión de huecos que se van a querer ir hacia allá por una cuestión de entropía y electrones que se van a querer ir hacia allá. Aparece una corriente de difusión. ¿En qué sentido? En el sentido de la carga positiva. ¿Sí? Esa sería la dirección de la corriente de difusión. Ahora, esa corriente de difusión no es que se genera y queda circulando una corriente por el diodo, porque obviamente que si lo tenemos en circuito abierto, la corriente en el diodo tiene que ser cero. O sea, lo que estamos describiendo es lo que pasa inicialmente y vamos a ver qué es lo que empieza a suceder. Cuando los huecos del material P se van hacia el material N, recuerden que lo que dijimos es que descubren un ion negativo. O sea que la región alrededor de la juntura a la izquierda va a empezar a quedar cargada eléctricamente negativa, porque van a empezar a aparecer esos iones de boro que hablábamos hace un ratito. Y cuando los electrones del material N se van hacia la izquierda, hacia el material P, por difusión, descubren iones positivos. O sea que empieza a aparecer un campo eléctrico, o sea, una diferencia de carga que genera un campo eléctrico en esta región que le llamamos región de vaciamiento, cuando se empiezan a ir las cargas eléctricas, los portadores mayoritarios, empieza a aparecer esta diferencia de potencial, genera un campo eléctrico en dirección, como se muestra en la flecha verde. Y vamos a ver que ese campo eléctrico se opone a la corriente de difusión. A lo mejor alguien ya se ha dado cuenta, pero recuerden que la corriente en general, la corriente si es corriente de arrastre, es en dirección del campo eléctrico, y este campo eléctrico aparece en la dirección contraria. Entonces, piensen en qué le va a pasar a un hueco que quiere migrar hacia el material N. Va a percibir una fuerza que es proporcional a su carga es positiva, y en dirección del campo eléctrico. O sea que va a ver una fuerza que lo trata de llevar en dirección contraria. Un electrón, por otro lado, que quiera ir del material N hacia el P, lo que va a percibir, perdón, acá esto es negativo, va a percibir una fuerza, y esto también es negativo, va a percibir una fuerza en dirección contraria al campo eléctrico, o sea, va a percibir una fuerza en aquel sentido. Entonces, la fuerza esta se va a oponer a la difusión de electrones hacia el material P. En resumen, el campo eléctrico ese que empieza a aparecer se opone a la corriente de difusión. Y no es que no exista más la corriente de difusión a medida que aparece ese campo eléctrico. Lo que va a pasar es que va a aparecer lo que se denomina una barrera de potencial. Ustedes saben que para llevar una carga eléctrica de un punto a otro en el espacio, si hay un campo eléctrico definido,
el trabajo que hay que hacer para llevar esta carga de este punto a este punto es, si se acuerdan de física, la energía es menos Q por la integral del contorno por el cual queremos moverlo por el campo eléctrico diferencial de L. Esto es lo que denominamos el voltaje de barrera. La integral del campo eléctrico en ese contorno por el cual queremos mover el electrón es lo que le llamamos el voltaje de barrera, y para un diodo de silicio es aproximadamente menos 0,7 voltios. Entonces, si un electrón, vamos a representar un electrón acá con Willy, tiene una energía cinética que es mayor que Q por B, o sea que su carga por el voltaje de barrera, lo que va a pasar es que va a saltar la barrera. Si no, no la va a poder saltar. Entonces, a la izquierda tenemos el caso de un hueco, por ejemplo, que tiene energía suficiente, energía mayor que Q por B, y pasa la barrera de potencial. Y a la derecha tenemos un hueco, por ejemplo, que tiene menor energía que Q por B, y por lo tanto la barrera de potencial lo manda de vuelta para el material P. En resumen, lo que sucede no es que se detiene la corriente de difusión, sino que se empieza a reducir por el efecto de este campo eléctrico que empieza a aparecer. Ahora, nosotros venimos hablando de portadores mayoritarios, pero ¿qué pasa con los portadores minoritarios? Recuerden que en un material tipo N, el portador minoritario es un hueco, son los huecos. Y fíjense que si un hueco entra acá en la región de vaciamiento, un hueco con carga positiva, la fuerza del campo eléctrico ese lo va a llevar como si fuera por un tobogán al material tipo P. ¿Sí? O sea, no hace falta que tenga energía para caer cuesta abajo, o sea, para caer como por un tobogán hacia el otro lado. Y lo mismo le va a pasar a los portadores minoritarios del material P. Si de repente un electrón libre que anda dando vueltas cae en la región de vaciamiento, la fuerza que va a sentir lo va a llevar derecho al material N. Entonces, acá aparece una corriente de arrastre. Le decimos corriente de arrastre porque la produce justamente el campo eléctrico, que se opone a la corriente de difusión. O sea, recuerden que la corriente de difusión iba en este sentido. O sea que lo que está sucediendo en un diodo en circuito abierto es que se están compensando constantemente la corriente de difusión y la corriente de arrastre. O sea, el material no está estático. Lo que va a suceder es que va a haber algunos huecos que van a pasar de acá para allá, algunos electrones que van a pasar de acá para allá, pero también va a suceder que algunos huecos pasen de acá para allá y algunos electrones pasen de acá para allá. Los dos primeros generan la corriente de difusión y los otros dos generan la corriente de arrastre. Entonces, en un diodo en circuito abierto, la corriente neta, que tiene que ser cero, es producto de que la corriente de difusión y la corriente de arrastre se cancelan, es decir, tienen exactamente la misma magnitud con sentido contrario. Bien, bueno, espero que eso se haya entendido. Entonces, veamos ahora qué pasa si aplicamos un voltaje a la juntura P, o sea, al diodo en sí, ¿no? Entonces, recuerden que acá teníamos un campo eléctrico que iba en este sentido, ¿sí? Un campo eléctrico que iba en esta dirección. Entonces, al aplicar un voltaje
en la otra dirección, o sea, fíjense que acá el voltaje que aplicamos genera un campo eléctrico en la otra dirección, lo que estamos haciendo es reducir esa barrera de potencial BB que la hemos llamado, o sea, el voltaje aplicado al diodo, si es mayor que 0, va a reducir la barrera de potencial. Entonces, ¿qué pasa si reducimos la barrera de potencial? La energía necesaria para que los portadores mayoritarios pasen de un lado al otro es mucho más chica y empieza a crecer exponencialmente la corriente de difusión. Esto es lo que sucede. A medida que el voltaje aplicado al diodo crece, la corriente de difusión crece exponencialmente. Pero la corriente de arrastre, o sea, la corriente en la otra dirección, fíjense que queda igual, o sea, mientras yo tenga un campo eléctrico en la región de vaciamiento que apunta en la dirección del N al P, la corriente de arrastre, es decir, los huecos libres que andaban dando vueltas por el N, van a caer por un tobogán hacia el otro lado, y los electrones libres van a caer hacia el otro lado. O sea que la corriente de arrastre se mantiene inalterada. Entonces, la corriente en el diodo sigue siendo la corriente de difusión menos la corriente de arrastre. La corriente de difusión ahora tiene esta forma exponencial. Crece exponencialmente a medida que aumentamos BD. Fíjense que si BD es 0, la corriente de difusión es igual en magnitud a la corriente de arrastre. Entonces, si sacamos factor común la corriente de arrastre, lo que obtenemos es esta ecuación que ustedes ya la conocen, y es la ecuación de Shockley. Si por otro lado ponemos un voltaje negativo, lo que estamos haciendo es aumentar el voltaje de barrera. Lo que hacemos es que la corriente de difusión sea prácticamente imposible de que ocurra, porque levantamos la barrera demasiado, y solo nos quedamos con la corriente de arrastre producida en la juntura. Por lo tanto, la corriente de difusión se hace prácticamente 0 y nos quedamos con menos la corriente de arrastre. O sea, algo que ustedes ya conocen, que en polarización inversa la corriente del diodo es aproximadamente igual a menos IS. Bien, y acá tienen una animación de lo que pasa. En polarización directa, los portadores libres, ahí van, los portadores libres se mueven de un lado al otro. En polarización inversa, la barrera esa de la zona de vaciamiento aumenta. Y ahí tenían una imagen de lo que pasaba apenas se juntan los materiales, se genera la zona esta de vaciamiento.